¿Alguna vez has terminado un día completamente agotado y aún así te has ido a dormir sintiendo que no hiciste suficiente? Quizás trabajaste, ayudaste a otras personas, quizás cumpliste con todas tus responsabilidades, quizás resolviste problemas que nadie más podía resolver. Y aún así, cuando llegó la noche, algo dentro de ti te susurró: podrías haber hecho más. Ahora quiero que prestes mucha atención a lo que voy a decirte, porque existe una herida emocional que hace que una persona convierta toda su vida en una prueba constante. Una prueba donde nunca obtiene la nota suficiente, donde cada error pesa demasiado, donde descansar produce culpa, donde recibir ayuda resulta incómodo, donde equivocarse parece un fracaso y donde incluso el amor se siente como algo que hay que merecer. Se llama herida de injusticia, y lo más peligroso no es que te haga sufrir, lo más peligroso es que consigue disfrazarse de virtud, porque las personas que más la sufren suelen ser las mismas que los demás admiran, las responsables, las fuertes, las disciplinadas, las perfeccionistas, las que siempre están ahí, las que parecen tenerlo todo bajo control. Pero detrás de esa imagen existe una historia que casi nadie ve, y esa historia suele comenzar mucho antes de que la persona sea consciente de ella. El niño que aprendió que debía merecer amor. La herida de injusticia no suele nacer en un ambiente necesariamente violento. De hecho, muchas veces aparece en familias consideradas normales, familias donde había comida, techo, educación, responsabilidades, pero donde faltaba algo esencial: la libertad de ser uno mismo. El niño aprende muy pronto que ciertas emociones son aceptadas y otras no, que llorar es exagerar, que enfadarse está mal, que mostrar vulnerabilidad es una debilidad, que equivocarse tiene consecuencias, que hacerlo bien trae reconocimiento, y poco a poco empieza a construir una conclusión silenciosa: si hago las cosas bien, valgo. Si hago las cosas mal, decepciono. Al principio parece algo pequeño, pero con los años se convierte en una forma de vivir. El niño deja de preguntarse quién es y empieza a preguntarse qué debe hacer para ser suficiente. Ahí nace la herida, no cuando deja de recibir amor, sino cuando empieza a creer que tiene que ganárselo. La máscara que todos admiran. Aquí aparece la máscara del rígido, y probablemente es una de las máscaras más engañosas de todas, porque parece una virtud. El rígido intenta ser correcto, responsable, puntual, eficiente, justo, perfeccionista, y por eso suele recibir elogios. La gente dice: qué persona más trabajadora, qué disciplinado, qué organizado. Pero detrás de esa imagen existe algo que rara vez se ve: miedo, muchísimo miedo, miedo a equivocarse, miedo a decepcionar, miedo a ser criticado, miedo a no ser suficiente. Por eso controla tanto, por eso planifica tanto, por eso revisa todo varias veces, por eso le cuesta delegar, por eso le cuesta relajarse, porque siente que si baja la guardia, algo malo ocurrirá. El miedo a equivocarse. Una de las señales más claras de esta herida es la relación enfermiza con el error. Para la mayoría de las personas equivocarse es incómodo. Para alguien con herida de injusticia puede sentirse devastador, porque no interpreta el error como una acción equivocada, lo interpreta como una prueba de que él es insuficiente. Por eso analiza todo. Revisa mensajes varias veces antes de enviarlos. Piensa demasiado antes de tomar decisiones. Le da vueltas durante horas a conversaciones que ya terminaron. Y cuando comete un error, puede castigarse mentalmente durante días. Lo curioso es que muchas veces los demás ni siquiera lo notan, pero dentro de su cabeza se ha abierto un juicio, y el juez nunca está satisfecho. El día que descansar se volvió un problema. Ahora quiero que pienses en algo. ¿Cuándo fue la última vez que descansaste sin sentir culpa? No relajarte mientras piensas en lo que queda por hacer. No sentarte mientras revisas el móvil. No tumbarte mientras tu cabeza sigue trabajando. Descansar de verdad. Para muchas personas con herida de injusticia, eso resulta casi imposible, porque aprendieron a asociar su valor con su rendimiento. Si producen,
Se sienten válidos. Si no producen, aparece la culpa. Entonces ocurre algo muy extraño. La persona está agotada. Necesita parar. Su cuerpo necesita parar. Pero su mente le dice: podrías hacer una cosa más. Podrías aprovechar mejor el tiempo. Podrías ser más productivo. Y así pasan los años, persiguiendo una meta que nunca llega. La sensación de haber hecho suficiente. La dificultad para recibir. Hay algo más. La persona con herida de injusticia suele sentirse incómoda cuando recibe. Si alguien le hace un favor, siente que tiene que devolverlo. Si alguien le invita, siente una deuda. Si alguien la ayuda, quiere compensarlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque en el fondo no se siente merecedora. Recibir le resulta más difícil que dar. Dar le permite sentir control. Recibir la obliga a aceptar que no puede hacerlo todo sola. Y eso toca directamente la herida. Por eso muchas veces ayuda a todo el mundo, pero rara vez pide ayuda. La obsesión por la justicia. Aquí aparece una de las trampas más profundas. La persona con herida de injusticia cree que está luchando por la justicia. Pero muchas veces está luchando contra una sensación interna. Le molesta profundamente que las cosas no sean equitativas, que alguien reciba más sin esforzarse, que alguien tenga ventajas, que alguien no cumpla con su responsabilidad. Y aunque parte de esa reacción es normal, en su caso suele ser desproporcionada, porque cada situación injusta activa una herida mucho más antigua, una herida que lleva años intentando demostrar que merece su lugar. Primera caída. Y aquí aparece la primera gran tragedia. La persona cree que toda esta exigencia la protegerá. Piensa que cuanto mejor lo haga, menos sufrirá. Piensa que si alcanza cierto nivel, por fin podrá relajarse. Pero ocurre exactamente lo contrario. Cuanto más perfecta intenta ser, más miedo siente, porque ahora tiene más que perder, más expectativas, más presión, más responsabilidad, más miedo al error, y llega un momento donde la perfección deja de ser una meta y se convierte en una prisión. Segunda caída. Pero la verdadera caída llega después, y suele ser devastadora, porque durante años la persona cree que su problema son los demás, que los demás no la valoran, que no reconocen su esfuerzo, que esperan demasiado, que son injustos, y muchas veces eso puede ser cierto. Pero un día descubre algo que cambia todo. La persona que más la juzga es ella misma. La persona que nunca considera suficiente lo que hace es ella misma. La persona que menos compasión le tiene es ella misma. La persona que más la castiga por equivocarse es ella misma. Y entonces entiende algo doloroso. Lleva años intentando obtener fuera una justicia que nunca se ha dado dentro. Años buscando reconocimiento. Años buscando aprobación. Años buscando validación. Mientras mantiene dentro de sí un juez imposible de satisfacer. Y ahí comprende la verdad más dura de todas. No estaba luchando contra la injusticia. Estaba luchando contra una sensación secreta de insuficiencia. La conexión oculta con el rechazo. Y aquí encontramos algo que muy pocas personas comprenden. Detrás de la herida de injusticia suele esconderse otra herida, la de rechazo. Porque cuando alguien siente que tiene que ser perfecto para merecer amor, en realidad está intentando evitar algo. El miedo a no ser aceptado. El miedo a no ser suficiente. El miedo a no merecer existir. Por eso la injusticia y el rechazo suelen caminar juntos. Una intenta ocultar a la otra. Y durante años, la perfección se convierte en una estrategia para evitar sentir ese dolor. La liberación. La sanación no empieza cuando los demás te reconocen. No empieza cuando consigues más. No empieza cuando te vuelves perfecto. Empieza cuando entiendes algo profundamente liberador. Tu valor nunca dependió de tu rendimiento. Nunca dependió de tu productividad. Nunca dependió de tus logros. Nunca dependió de que fueras perfecto. Porque una persona no tiene que ganarse el derecho a existir. No tiene que ganarse el derecho a descansar. No tiene que ganarse el derecho a equivocarse. No tiene que ganarse el derecho a ser amada. La verdadera sanación empieza cuando dejas de vivir como un examen y empiezas a vivir como un ser humano.
Frase final potente de cierre. La herida de injusticia te hace creer que algún día serás suficiente. La verdad es que nunca llegará ese día, porque el problema no es lo que te falta. El problema es que llevas años intentando merecer algo que ya era tuyo desde el principio. Y quizá la mayor injusticia de tu vida no fue lo que otros te hicieron. Quizá fue haber pasado tantos años tratando de demostrar que merecías existir.